Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buen día. Le saluda su alumno Braulio García Lagunas, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Magna Casa de Estudios, la Escuela Normal de Coatepec, Arenas. Es para mí un placer poderle compartir, por medio de este portafolio de evidencias digital, un poco de lo abordado a lo largo de este semestre, en su curso que tiene por nombre Geometría. Este curso consta de 3 unidades de aprendizaje. La primera, que tiene por nombre ¿Para qué enseñar geometría en la educación primaria? En ella pudimos abordar la enseñanza de la geometría y el por qué, así como las tareas de enseñanza como la de conceptualización, investigación y de demostración, así como habilidades para desarrollar en su clase, como las visuales, de comunicación, habilidades de dibujo, de razonamiento, habilidades de aplicación y de transferencia, que todo esto hace niveles de razonamiento geométrico. En la unidad 2, la geometría en el aula, vimos el enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la geometría y una propuesta muy interesante, el aula como taller de geometría, así como actividades para desarrollar en el mismo, pues la geometría es base en el nivel primaria. Así también sus resultados en diversas evaluaciones nacionales como en la de Enlace, Planea y Excale. En la unidad 3 de aprendizaje, materiales didácticos y actividades en la práctica educativa, básicamente fue el uso de materiales como el juego geométrico, tangramas, geoplanos y plataformas virtuales, así como actividades para la práctica en el aula como el rompecabezas, copiado de figuras, pentaminos, definiendo el triampié, explorando cuadriláteros, construyendo y probando, geometría y azulejos y el círculo, así como el diseño de planeaciones didácticas para clases de geometría que a nosotros como docentes en formación nos ayudan a lo largo de nuestras jornadas de prácticas profesionales al frente de un aula. Vamos a comenzar con la unidad 1, ¿para qué enseñar la geometría en la educación primaria? Y me gustaría partir con el concepto de geometría. Es una de las ciencias más antiguas, inicialmente constituida por un solo cuerpo de conocimientos prácticos, en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto estaba muy desarrollado, según textos de Heródoto. Desde el siglo III a.C. se configuró la geometría en forma axiomática. Esta se ocupa de estudiar las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, incluyendo puntos, rectas y planos. Un conocimiento geométrico básico es indispensable en la vida cotidiana para orientarse reflexivamente en el espacio, hacer estimaciones sobre formas y distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos. Es como un código en donde se utilizan patrones diferentes como el arte, la arquitectura, la música, sin importar latitud. Es un código para la naturaleza, para crear la vida. Tanto así que el cuerpo está constituido por patrones geométricos y proporciones. La naturaleza tiene un lenguaje geométrico. Pudimos también contestar algunas preguntas como ¿para qué enseñar geometría? ¿Qué ideas te vienen a la mente cuando escuchas la palabra geometría? Objetos de estudio y cómo acostumbramos a enseñar geometría. Pues definitivamente esta es una ciencia tan antigua que se usa demasiado en el lenguaje cotidiano, se aplica en la realidad, es principal base en diversos temas de matemáticas, comprensión de conceptos, de matemáticas avanzadas y de otras ciencias, percepción en el espacio y capacidad de visualización y de abstracción, valor estético y cultural, ciencia organizada y lógica. Pudimos ver en esta unidad que para enseñar geometría debemos de irnos más allá de la manera tradicional, pues debemos de estructurar un aprendizaje significativo en nuestros alumnos.
Pudimos analizar de igual manera rectas, segmentos, mediatriz, ángulos y triángulos, así como su concepto y un ejemplo gráfico de cada uno de ellos para que se nos quedara un poco más claro. Vamos a ver algunos conceptos. Recta: línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección que no tiene curvas. Segmento de recta: es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos, llamados puntos extremos o finales. Plano: es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Teorema: proposición matemática demostrable a partir de axiomas o de proposiciones ya demostradas. Un claro ejemplo es el teorema de Pitágoras, la relación entre las medidas de la hipotenusa y de los catetos en el caso de los triángulos rectángulos. Postulados: es una proposición no evidente por sí misma ni demostrada. Corolario: es un concepto referido a una proposición, tanto en matemáticas como en la lógica, que se utiliza para designar la consistencia de un teorema ya demostrado. Pudimos hacer algunos ejemplos que usted mismo nos fue orientando con el uso de nuestro juego geométrico, que es algo primordial si nosotros queremos enseñarlo a los niños. Así como la recta y el uso del compás, la misma clasificación de los triángulos y los teoremas y semejanzas. Unidad 2. La geometría en el aula. Comenzamos con ver las propiedades y características de los cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? En geometría, un cuadrilátero es un polígono con 4 aristas y 4 vértices, o de forma coloquial, de 4 lados o con 4 esquinas. A veces se usa el término cuadrángulo por analogía con un triángulo, al igual que tetrágono que tiene consistencia con un pentágono o un hexágono. Pudimos observar los paralelogramos, que son cuadriláteros cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. Vimos el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y el recto y el isósceles, así como la verificación de su área y de su volumen. Pudimos realizar ejercicios de las páginas del engargolado de enseñanzas de las matemáticas, que de manera personal fue de mucha ayuda porque ese impreso de la enseñanza de la geometría va básicamente encaminado a la enseñanza del niño, y eso para mí fue muy fructífero porque me hace rescatar un poco desde que yo iba en la primaria, y eso es esencial porque nos hace como retroceder un poco para volverlo a ver, y desde la manera de la construcción de las figuras y cómo sacar sus volúmenes, cómo sacar sus áreas, para que posteriormente en algún momento estos podrían ser nuestros temas frente a un grupo y podamos desarrollarlos o sentirnos como peces en el agua al poder transmitirlos a los niños. Área y perímetro de las figuras. ¿Pero qué es el perímetro? En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. ¿Y qué es el área? Es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie expresada en matemáticas como unidades de medida denominadas unidades de superficie. En este tema, pudimos realizar diversos ejercicios para calcular el perímetro y la superficie de diversas figuras, como triángulos equiláteros, triángulos isósceles, escalenos, los rombos y diversos paralelogramos, así como un formulario de cómo sacar el área y el perímetro de diversas figuras, como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapezoide, el pentágono
y, ¿por qué no?, también el círculo. Unidad 3. Materiales didácticos y actividades para practicar en el aula. En esta unidad, que llevaba por primer tema cuerpos geométricos, áreas y volúmenes, pudimos ver diferentes conceptos como el de ángulo diedro llano, diedro cóncavo, diedro adyacente, diedro convexo, ángulo triedro, triedro escaleno, triedro isósceles, triedro trirrectángulo, así como sus diferentes conceptos, la forma de hacerlos y un ejemplo gráfico. Observamos también el ángulo poliedro, elementos de un poliedro que lo son caras, aristas, vértices, ángulos, sus diagonales, su superficie y su volumen. Vimos la clasificación de los poliedros, como fue el cóncavo, el convexo y el regular, así como los diferentes símbolos para que se nos faciliten en nuestro lenguaje geométrico. Y para seguir con ese mismo tema, vimos también lo que era un cono, un prisma y las pirámides, así como sus características, sus conceptos y también de igual forma la producción ya en físico de cada una de ellas, que pues para mí soy fiel creyente que la práctica va más allá que la teoría. Entonces, al poder realizar estas figuras, me daba a mí una perspectiva diferente, o cómo hacer y qué no hacer al momento de realizar ya la elaboración de estas figuras, puesto que en grados un poco más avanzados en la educación primaria tienen esto como actividad, el poder elaborar ciertas figuras. Entonces, al yo poderlas realizar, me facilita la manera de cómo explicarles la producción de cada una de ellas dentro de la clase. Logramos hacer diversos también problemas de acuerdo a cada una de ellas, como fueron los ejercicios de determinar el área total y el volumen de los poliedros regulares que se nos presentaban. Se vio lo que era un cono, un cilindro y la esfera, que también tuvimos a bien, poderlos realizar en prototipo y relacionarlos en su volumen, que fue un video que se le envió personalmente a usted. Así también como las figuras de revolución. Que las figuras de revolución las genera un plano al girar sobre una recta que pertenece al mismo plano, como el cilindro circular recto, cilindro circular oblicuo, su área y su volumen, así como el cono circular, como lo mencioné hace un momento, y la esfera. Eso fue todo a lo largo de este semestre. Muchas gracias por su tiempo de observar a fondo mi video y mi portafolio de evidencias. Saludos y espero vernos muy pronto. Además, gracias por ponerse a la camiseta con nosotros para poder concluir muy bien nuestro semestre. Gracias y siga disfrutando, primeramente Dios, ya de estas merecidas vacaciones. Gracias.